El problema no es lo que haces, es desde dónde lo haces. Hay algo que no te han contado, y es que no todos los asesores inmobiliarios están hechos del mismo material. No por talento ni por suerte, sino por cómo enfrentan la profesión. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de asesor eres? No me refiero a si eres bueno o malo, rápido o lento, simpático o serio, sino a qué perfil tienes cuando estás delante de un cliente, cómo reaccionas cuando el proceso se tuerce, qué actitud tienes cuando una operación peligra. Porque ahí es donde se marca la diferencia, y te aviso, solo uno de esos perfiles es el que vende más que los demás. Mira, conozco asesores con don de gentes, con carisma, con labia, con toda la buena intención del mundo y no venden. Y conozco otros que caen regular, que no son simpáticos, que no se hacen amigos de nadie y los revientan. No es cuestión de personalidad, es cuestión de enfoque. Cuando empecé tenía claro que esto era un negocio, pero me costó entender que si no detectaba pronto mi propio perfil iba a trabajar mucho para resultados mediocres. Y eso fue justo lo que me pasó. Además, lo descubrí leyendo un libro que se llama El vendedor desafiante. Te lo recomiendo, ¿eh? Firmaba, captaba, hacía visitas y me encontraba con situaciones repetidas, propietarios que me contrataban con dudas, clientes que me decían que sí a todo y luego desaparecían, operaciones que se caían en el último momento y yo no sabía por qué. Hasta que un día, después de una reunión especialmente frustrante, me hice esta pregunta. ¿Estoy actuando como el asesor que me gustaría contratar si yo fuera el cliente? Y la respuesta fue incómoda. No, no lo estaba haciendo. Estaba cayendo en el perfil del asesor agradable, del que evita conflictos, del que dice que sí, del que da por hecho que la confianza viene de caer bien. Y ahí fue cuando empecé a leer, a observar, a comparar y descubrí esto que hoy quiero contarte. Existen 5 perfiles de asesor, 5 formas de estar en esta profesión. Todos encajan en uno de estos tipos. Y si te fijas, seguro que reconoces a compañeros, a ex jefes o a ti mismo. Aquí van. Atento, ¿eh? Esto es importante. Primero, el lobo solitario. Este no cree en normas, no respeta procesos, va por libre. Puede vender mucho, pero suele ser insoportable para el equipo. No usa CRM, no reporta, no sigue los protocolos. Hace lo que le da la gana porque él sabe cómo hacerlo. Y ojo, muchas veces acierta, pero no construye, no escala. Y cuando deja de vender, desaparece. 2. El extremadamente social. Este quiere caer bien a todo el mundo. Piensa que su red de contactos es suficiente y que por ser majo le van a dar la exclusiva. Es el típico que si se muda de barrio en una semana, ya se sabe el nombre de todos los camareros. Se le da bien charlar, escuchar, acompañar, pero le cuesta cerrar, porque le da miedo presionar. No quiere incomodar y a veces no se atreve a decir lo que el cliente necesita oír porque quiere caerle bien a todo el mundo. Tercero, el currante. Este es metódico, hace llamadas, sigue procesos, tiene rutinas y trabaja por volumen. No tiene carisma especial, no brilla, pero es constante. Sabe que la venta es un juego de porcentajes y que si necesita 100 llamadas para conseguir 3 visitas, las hace. Y si necesita 10 visitas para cerrar una venta, las hace también. Este siempre está en la parte media de la tabla. No es espectacular, pero tampoco se cae. 4. El orientado al cliente. Este es peligroso. No porque sea malo, sino porque se consume. Se esfuerza tanto en satisfacer al cliente que se olvida de prospectar. Se olvida de crecer, se olvida de vender. Pone tanto foco en que el cliente esté contento que se queda atrapado en un ciclo de seguimiento eterno. Es el típico que después de cerrar una operación sigue recibiendo llamadas del cliente cada semana, para todo, hasta para tomar café. Y mientras atiende esas llamadas, deja de generar otras nuevas. Es el típico que vende poco pero siempre está ocupado. 5. O quinto, perdón, que ya no sé cómo lo estaba diciendo. El desafiante, y aquí viene el que más vende, el que está en el top. No es el más simpático, no es el más disponible, no es el que tiene más seguidores en redes, es el que sabe decir que no, el que cuestiona, el que desafía al cliente. No es servicial, no es sumiso y es un profesional. Y su cliente lo nota. Puede parecer frío al principio, pero gana autoridad desde el minuto 1. Y si pierde una operación, la pierde sabiendo que ha sido claro, directo y honesto. Este perfil es el que más vende y está medido. No es una opinión. Se ha estudiado con miles de asesores, se ha analizado el rendimiento durante meses y siempre el desafiante está en la parte más alta.
no en el medio. No te he dicho en el medio. Escucha bien, te lo repito, está en la parte más alta, no en la baja, arriba. Ahora viene la parte más incómoda. ¿En cuál crees que estás tú? Y sobre todo, ¿en cuál te gustaría estar? Porque puedes cambiar. Esto no es una etiqueta fija, no es tu ADN. Es una actitud, una manera de afrontar tu trabajo. En la siguiente parte del episodio voy a profundizar en por qué el perfil desafiante funciona tanto, ¿vale? Y cómo puedes empezar a adoptar ese enfoque sin volverte un borde ni romper la relación con tus clientes. Pero antes, déjame que te haga una propuesta. Haz una lista ahora mismo de tus últimos 10 clientes y escribe al lado de cada uno qué tipo de asesor crees que fuiste con ellos. No te justifiques, sé honesto. Verás un patrón. Y ese patrón te va a decir por qué estás vendiendo como estás vendiendo. Y eso no se improvisa. El que vende más no es el más simpático, es el más claro. Vamos a hablar del perfil que más vende. Como ya te he dicho, es el desafiante, pero antes una advertencia. No se trata de ir sobrado ni de creerse más listo que nadie. Ser desafiante no es ser borde, ni ser desagradable, ni ir buscando conflictos. Ser desafiante es tener criterio y defenderlo, con respeto, sí, pero sin miedo. Y eso, créeme, no abunda. Cuando empecé, yo no era así. Intentaba agradar, quería que me dijeran que sí. Me adaptaba a todo, la verdad. Sonreía más de la cuenta y cuando más lo hacía, más difícil era cerrar bien una venta. Porque cuanto más complaciente era yo, más difícil era que el cliente me tomara en serio. Hasta que me di cuenta de esto. Si tú no llevas la conversación, el cliente la lleva por ti. Y si él la lleva, tú solo ejecutas. Y esto no solo se consigue hablando, se consigue más bien escuchando y preguntando, sabiendo qué es lo que tienes que preguntar. El asesor desafiante no ejecuta, lidera. Y para liderar tienes que incomodar a veces. Tienes que decir cosas que el cliente no quiere oír o que no espera. Tienes que ponerte por delante del buen rollo. Te pongo un ejemplo. Si el precio que el propietario quiere está fuera de mercado, se lo dices. Si su estrategia de venta es un suicidio, se lo explicas. Si notas que quiere imponer sus condiciones como si tú fueras un mensajero, lo paras. ¿Le sienta mal? Puede ser. ¿Se va con otro? A veces. Acaba volviendo muchísimas más veces de las que crees. La gente valora lo que escasea y hoy escasea la claridad, la firmeza, el criterio y abunda el buen rollismo. Hay demasiados asesores que quieren caer bien, abusan del postureo, y muy pocos que quieren vender bien. El asesor desafiante no quiere gustar, quiere que lo respeten y le da igual lo que piensen desde fuera, porque sabe que si lo respetan, venden juntos, y si no lo respetan, no hay trato que valga. ¿Y cómo se construye ese respeto? Te lo digo por experiencia, no es una pose, no es fingir seguridad, no es levantar la voz. Es esto, decir lo que piensas sin pedir perdón, establecer condiciones claras desde el minuto 1, saber decir que no a clientes que no encajan, dejar claro que tú también eliges a tus clientes y demostrar con datos que sabes de lo que hablas. Una vez, en una valoración, le dije a un propietario, en este precio no se va a vender. ¿Y tú qué sabes? Me dijo él. Llevo 37 casas vendidas en esta zona, hablo cada semana con compradores, veo las contraofertas que llegan y que por eso lo sé. No se lo tomó bien, dijo que lo iba a intentar por su cuenta, a las 3 semanas me llamó, lo bajó de precio, me dio la exclusiva y vendimos. Ser desafiante es eso, no es discutir por discutir, es dejar de seguirle la corriente al cliente cuando el cliente no tiene la razón, porque muchas veces no la tiene. Y tu trabajo no es darle la razón, es vender su casa. Y si para vender su casa necesitas decirle algo que le incomoda, lo haces, con calma, con datos, con respeto, pero lo haces. Hay algo que me dicen muchos propietarios cuando cerramos una operación. Alfonso, al principio me caías regular, pero sabías lo que decías y por eso confié en ti. ¿Y sabes qué? Con eso me vale. No me interesa ser su amigo, me interesa ser su referente. Prefiero que me respeten por ser bueno que me quieran por ser blando. Ahora lo sé. Estarás pensando, vale, pero ¿cómo empiezo a ser más desafiante sin pasarme? ¿Dónde está la línea? Muy fácil. Te doy 3 gestos concretos que puedes aplicar desde ahora mismo. Lo primero, deja de justificarte. Cuando expliques tu comisión no digas, yo sé que es alta, pero... Cuando digas que no trabajas en exclusiva no pongas cara de pena. Tu forma de comunicar debe decir, esto es lo que hago y esto es lo que vale. No tiene que convencer, tienes que mostrar solidez. Corrige con datos. Cuando el cliente diga, aquí se venden por 400.000, no digas, bueno, ya, pero
Abre el portátil, saca los datos, enséñale los precios reales de cierre, muéstrale la diferencia entre lo que se pide y lo que se paga. Tu criterio no es tu opinión, es tu experiencia, más datos, más tu responsabilidad. Tercero, establece límites desde el principio. No digas vamos viendo, di esto es lo que necesitas saber antes de que empecemos. ¿Qué precio es viable? ¿Qué estrategia vas a usar? ¿Qué tipo de comprador buscas? ¿Qué condiciones no vas a aceptar? Cuando haces esto, el cliente cambia de actitud. Empieza a verte como profesional, no como un comercial. Y ahí empieza a escucharte de verdad. Todo esto no te lo enseña ningún curso, porque no es técnica, es actitud, pero marca la diferencia totalmente. Los clientes no quieren más asesores simpáticos, quieren a alguien que les diga de verdad, que les guíe, que los salve de vender mal, que les diga esto no va a funcionar y aquí está el porqué. Y eso es el perfil desafiante. No es el más cómodo, no es el más popular, pero es el que funciona. Porque cuando el cliente te percibe como alguien que no necesita su aprobación, te respeta, y cuando te respeta, te escucha, y cuando te escucha, te sigue, y cuando te sigue, se vende. Así es como funciona esto. Porque vender por encima del mercado no es magia, es un sistema. En 2014 vendí una vivienda por encima del precio que el propietario esperaba. Y no era una casa fácil, no era una zona premium, no era un mercado alcista, la diferencia fue otra. Cómo trabajé la operación desde el principio. Y todo partía del enfoque que te he venido contando. El perfil desafiante. Porque cuando el propietario se sienta contigo, lo primero que quiere ver no es si eres majo o no, quiere ver si sabes lo que haces. Y si puedes tomar decisiones difíciles por él cuando él no sea capaz de hacerlo. Ese fue el punto de inflexión en mi carrera y también el momento en el que dejé de vender por debajo de lo que valía y empecé a crear una metodología propia. Te cuento cómo lo hice. Primero, la captación. El propietario ya había recibido a varios asesores. Como le decían que sí, todos le prometían clientes esperando, ¿no? Que estaban ahí, que tenía muchos clientes en una base de datos que no actualizaba seguramente del año 2000. Todos hablaban de lo buena que era la zona, yo no. Le dije que la casa era complicada, le enseñé los datos reales, le hablé del tipo de comprador que podía pagar lo que él pedía y de todo lo que habría que hacer para que ese comprador apareciera. Y en ese momento, en lugar de decir te llamo la semana que viene, me pidió que le enviara la propuesta por escrito. Segundo, la estrategia. En vez de tirar por lo fácil, portales, fotogenéricas, precio abierto a negociación, hicimos justo lo contrario, precio redondo, sin margen de regateo, fotos profesionales con storytelling visual y emocional, descripción escrita para emocionar, no para describir, visitas filtradas una a una. Y sobre todo, lo más importante, criterio desde el minuto 1. No hubo vamos viendo, no hubo por si acasos y no hubo ya si eso me llamas. Tercero, la conversación difícil. A los 10 días de publicar el anuncio llegaron las primeras visitas y también las primeras dudas del propietario. ¿Y si bajamos un poco? ¿Y si aceptamos al primero que venga? Mi respuesta fue clara. ¿Quieres vender o quieres mal vender? ¿Confías en lo que hemos preparado o estás dudando ya? Ahí volví a poner los límites, volví a recordarle los datos, volví a enseñarle cómo reaccionaban los compradores en las visitas, volví a explicarle lo que pasaba si se impacientaba demasiado pronto. No le gustó oírlo, pero me escuchó y esperó. A los 18 días vino un comprador que encajaba con el perfil que yo había descrito desde el primer momento. Visitó, preguntó, ofertó y no regateó. El propietario no daba crédito y ese día, mientras firmábamos, me dijo: me alegro de que no me dejaras bajar el precio. Esto no es suerte. Es un sistema que intento mejorar y evolucionar. Y no tienes que tener 20 años de experiencia para hacerlo, tienes que tener la mentalidad adecuada. Por eso insisto tanto en lo de los tipos de asesor. Porque si tú vas con mentalidad de orientar al cliente, cuando el cliente te pida bajar, vas a decir que sí. Y luego te arrepentirás. Si vas con mentalidad de social, intentarás ser amable y cederás y luego dirás que el mercado está mal o tus descripciones de tus anuncios serán para intentar agradar a todos los compradores y no querrás que nadie piense mal de ti. Tonterías, cuanto antes te lo quites de la cabeza mejor, porque si no, no vas a vender nada. Pero si vas con enfoque desafiante, no cedes al primer empujón, te mantienes firme y el cliente, aunque al principio te mire raro, acaba agradeciéndolo. Este enfoque no solo se nota en el precio final, se nota en todo. En cómo presentas tu servicio, en cómo pides la exclusiva, en cómo justificas tus honorarios, en cómo filtras a tus clientes, en cómo gestionas las expectativas, porque todo eso es parte de la venta. Quiero que te quedes con esto. Ser desafiante no es una estrategia de ventas, es una manera de respetarte a ti mismo.
Cuando tú te respetas como profesional, el cliente lo nota. Y cuando lo nota, te respeta también. Y ahí empieza todo. Aquí van algunas claves prácticas que puedes aplicar ya. 1. Redefine tu presentación de servicios. No empieces con lo típico de lo primero es que soy una persona muy trabajadora, súper honesta. Eso ya se da por hecho. Empieza con esto. Yo no trabajo con todo el mundo, trabajo con propietarios que quieren vender bien, con estrategia y que entienden que esto no va solo de colgar fotos. La reacción será distinta, fíjate en su cara. 2. Ten preparada tu línea roja. ¿Trabajas sin exclusiva? No. ¿Bajas honorarios? Nunca. ¿Aceptas cualquier inmueble? No. Haz una lista de las 3 cosas que no aceptas y dila en voz alta cada día antes de salir de casa, para que cuando llegue el momento no titubees. 3. Haz seguimiento con intención. No llames para decir cómo va todo. Llama para aportar. He comparado tu vivienda con 3 nuevas que han salido esta semana. Están por encima de precio, pero peor ubicadas. Es un buen momento para activar nueva campaña. Ese es seguimiento, eso posiciona, eso educa al cliente. Muchos asesores fracasan porque tienen buenas intenciones pero malos mapas mentales. El desafiante no es el que se impone, es el que lidera. Y si tú no lideras, alguien lo hará por ti. Normalmente ese alguien será el cliente y entonces tú solo ejecutarás. Y un asesor que solo ejecuta cobra menos, vende peor. Y vive con más estrés. El objetivo no es caerle bien al cliente, el objetivo es que el cliente te recuerde como el que vendió la casa cuando otros no pudieron. Y eso se consigue teniendo un sistema, un marco claro, un enfoque desafiante con el que no pidas permiso cada vez que vas a hacer tu trabajo. Si quieres seguir profundizando en cómo vender sin rebajar, sin pedir perdón y sin postureo, suscríbete ahora ya a Venta Inmobiliaria para gente despierta. Cada día te dejo una idea práctica para mejorar tu forma de vender, pensar y vivir de esta profesión. Entras gratis desde alfonsorivero.com, alfonsorivero.com. Día que no estás, lección que te pierdes. Y recuerda, lo fácil se olvida, lo escaso se valora, lo valiente se recomienda. Tu cliente no te contrata por ser blando, te contrata por ser bueno. Hazlo notar desde el minuto 1. Buen día y buena venta. Vendido al mejor postor. Vendido sin subastas ni sal.